Ya les paso a compartir pantalla. Lo que vamos a empezar a ver hoy es toda la parte de cónicas. Si bien ustedes en su apunte tienen cónicas y tienen cuádricas, lo que vamos a ver nosotros es bien profunda la parte de cónicas, y al finalizar cónicas, si yo puedo armar un PowerPoint resumido de cuádricas para que lo tengan, porque pueden ser temas de final. Si bien en los parciales yo lo que tomo son las cónicas, es decir, circunferencia, elipse, hipérbole y parábola. Las cuádricas pueden ser temas que pueden ser tomados en un final perfectamente, por lo tanto vamos a intentar verlos una vez que terminemos cónicas. La primera que vamos a ver hoy es circunferencia. Si bien no es una de las más complicadas, cualquier cosa saben que pueden preguntar. Yo voy a grabar la clase, después se la subo al Drive, que es el mismo Drive que venimos compartiendo desde el principio de año. Si alguno me hace alguna pregunta por chat y ve que no la leo, porque a veces puede ser que me la pase, pueden hablar por su propio micrófono, o sea, se desmutean y me hablan, no hay ningún problema. Les paso a compartir pantalla. Acá. Espero que admita que hay compañeros en la sala de espera. Bien, ¿se ve? Perfecto. Bueno. Lo que vamos a empezar a ver, como les he dicho, son la unidad 7 de cónicas. Recuerden que nosotros vemos una parte que es álgebra y después vemos una parte que es geometría, y después de la parte de geometría volvemos a ver álgebra. Todo lo que es recta, plano y bueno, cónicas y cuádricas corresponde a la parte que es de geometría, de la materia. Cuando nosotros hablemos de cónicas, lo importante que tenemos que saber es que existe una ecuación general de las cónicas en la que ustedes, a partir de ciertas características que tenga esa ecuación general de las cónicas, ustedes van a ir identificando de qué cónica se trata. Si bien vamos a ir viendo una por una, lo ideal sería, si después yo puedo, hacerles un cuadro comparativo de todas las cónicas, para que a partir de ese cuadro comparativo ustedes vayan viendo las diferencias fundamentales que tienen cada una de las cónicas, porque a la hora de evaluarlo en un examen, a ustedes se les coloca como enunciado, dada la siguiente curva, no se les explica cuál es, ustedes tienen que identificar, con lo que vamos a ir viendo ahora a medida que vamos viendo los temas, de qué cónica se trata, y normalmente lo que se le pide a la hora de tener una cónica es que ustedes puedan graficarla y puedan también encontrar sus datos notables, que también van a ver mucho en las consignas de su Drive, esa frase, datos notables. Los datos notables son los datos más importantes que tiene cada una de las cónicas, que nos sirven tanto para identificar de qué cónica se trata, como también para graficarla. En este caso, se me fue. Lo que ustedes tienen acá, en la primera ecuación, ax al cuadrado más bxy más ci al cuadrado más dx más y más f, es la ecuación general, en donde van a ver que tienen dos términos cuadráticos, es decir, que están elevados al cuadrado, es decir, que es una ecuación de segundo grado, y a la vez de ser una ecuación de segundo grado tiene dos incógnitas, porque verán que comparte la incógnita x y la incógnita y. Van a tener, a la vez de estos términos cuadráticos, un término rectangular, que no lo vamos a utilizar, porque el término rectangular lo que indica es la cantidad de giros que tenga la cuadrática o la cónica en este caso, y como nosotros trabajamos con elementos estables que se encuentran, o sea, que no están en movimiento, el término rectangular no lo vamos a utilizar en las ecuaciones de las cónicas. Sí vamos a utilizar el ax al cuadrado, el ci al cuadrado, los términos lineales, porque justamente son términos lineales porque no están elevados, o sea, estarían elevados en este caso a la 1, y después tenemos el término independiente, como veníamos viendo también, tanto en recta como en plano, el término independiente que no está acompañado por ninguna de las incógnitas, ni x ni y. Por lo tanto, si sacamos este término rectangular,
nos queda, como tenemos acá abajo, la ecuación que nosotros vamos a utilizar, que es el ax al cuadrado más ci al cuadrado más dx más y más f. Esta es la ecuación general de las cónicas. Lo que vamos a ver ahora es qué característica tiene que tener principalmente los términos cuadráticos para que estemos tratando de una circunferencia. Como definición, que es la misma definición que ustedes tienen en el libro, una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano, porque acuérdense que seguimos trabajando en un espacio de 3 dimensiones o en un plano, que se encuentran, o sea, estos puntos de un plano que se encuentran siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. Si nosotros vemos este dibujo, vamos a ver que son estos puntos, los que se encuentran con azul, que se encuentran siempre a una distancia fija de este punto negro que ustedes tienen acá, que si se ponen a ver, el centro sería este punto negro, el punto fijo, es decir, se denomina centro, y la distancia constante, es decir, estos puntos que se encuentran en una distancia constante alrededor del punto fijo, se denomina radio. Sabrán que el radio mide lo mismo en cualquiera de las direcciones si yo me posiciono desde el centro hacia el límite de la circunferencia. Y justamente también si llegan a tener algún ejercicio en donde se trate del diámetro, saben que el radio es la mitad del diámetro. Lo que ustedes van a tener acá, van a tener un centro con coordenadas h y k, h para x y k para y, es decir, para que ustedes puedan posicionar ese centro de la circunferencia, y dependiendo cuánto valga el radio, que el radio lo pueden tener ya directamente como un dato, o pueden tener un punto que pertenece a la circunferencia y calcular ese radio. Lo van a tener también este punto, bueno, con sus coordenadas x, y, o el radio con su dimensión, es decir, con su valor absoluto, que después vamos a ver más adelante. A partir de justamente de la información del centro y la información de un punto, lo que nosotros podemos calcular es cuánto vale ese radio. Si ustedes ven, acá se forma un triángulo rectángulo, en donde ustedes van a tener que el radio va a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado según Pitágoras. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular este radio, tengan en cuenta que este radio acá no lo tengo como radio al cuadrado, sino lo tengo como radio solo. Por eso es que yo acá lo tengo como raíz cuadrada, para justamente eliminar ese cuadrado. Lo que yo hago es justamente hacer la suma de los catetos al cuadrado. Si yo quiero saber un cateto y el otro cateto, lo que voy a tener que hacer es x menos h para que me dé justamente este pedacito, y después voy a tener que hacer y menos k para que me dé el segundo cateto. Acá tienen el cateto adyacente, el cateto opuesto. Si nosotros elevamos al cuadrado justamente esa resta para que me dé justamente este pedacito y este pedacito, y lo elevamos al cuadrado, es decir, la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual al hipotenusa al cuadrado. Como cálculo la raíz, yo estaría calculando solamente el radio sin elevarlo al cuadrado. Si yo saco esta raíz y coloco radio al cuadrado, que sería lo que tenemos acá abajo, radio al cuadrado es igual a justamente a la suma de los catetos al cuadrado. Acá tendríamos la primera ecuación de la circunferencia, que es la ecuación ordinaria, en donde dice que el radio al cuadrado de la circunferencia va a ser igual a x menos h todo el cuadrado, más y menos k todo el cuadrado. Sepan que el valor que tenga h y el valor que tenga k va a representar al centro de la circunferencia, que es lo que habíamos dicho antes. El centro se denomina con las coordenadas h y k, y x e y van a ser genéricos en este caso, pero también pueden ser reemplazados por un punto. Si yo tuviera que este punto, x, y, pertenece a la circunferencia y tengo los valores, rápidamente con el centro y el punto yo puedo reemplazar y calcular en este caso cuánto vale el radio. Este centro que ustedes van a tener acá puede ser un centro desplazado, es decir, que puede valer cualquier número diferente de 0, o también la circunferencia puede tener su centro en el origen de coordenadas.
Es decir que vamos a tener casos particulares en donde en la circunferencia esté centrada en el origen de coordenadas y su centro sea 0, 0. Si nosotros tenemos este centro 0, 0, es decir que para h es 0 y para k es 0, a nosotros se nos anularían los términos de h y de k, y nos quedaría esta ecuación canónica, que es fruto de la ecuación ordinaria, en donde nos queda que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Se entiende que esta ecuación canónica surge justamente de reemplazar los ceros en h y en k, por lo tanto se anulan y me quedaría solamente r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Se va entendiendo hasta ahora cómo va todo? Verán que no es muy complicado, porque la circunferencia yo creo que es la más fácil de visualizar a modo de dibujo, más que capaz que una elipse, o una parábola o un hipérbole. Lo que yo quiero que entiendan justamente es cuáles serían los datos notables en una circunferencia. Cuando ustedes les piden datos notables, deberían calcular lo que es el centro y deberían calcular lo que es el radio. La ecuación canónica es cuando el centro y la circunferencia se encuentran en el origen de coordenada, es decir, que se encuentra en la coordenada del centro de la circunferencia es 0, 0. Si yo reemplazo la ecuación ordinaria, el 0 en el h y el 0 en el k, me va a quedar la ecuación canónica. Porque justamente al x no le tengo que restar nada y al y no le tengo que restar nada. Y me queda directamente r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Indirectamente, si ustedes no se acuerdan de la ecuación canónica y se acuerdan de la ecuación ordinaria y saben que pasa por un punto 0, 0, pueden directamente también hacer, a partir de la ecuación ordinaria, trabajar con ese punto y con el centro, y van a ver que van a llegar a la misma ecuación canónica. Cuando hagan el cuadrado de binomio, porque se darán cuenta que este x menos h al cuadrado y este y menos k al cuadrado es un cuadrado de binomio. Cuando tengan los datos, ustedes van a poder hacer cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que más adelante también se los recuerdo en una diapositiva. Y a partir de ahí van a ver que, bueno, los ceros anularán los términos que deben anular y después llegarán a una ecuación canónica. Bien. De esta ecuación ordinaria que ustedes tienen, si ustedes la resuelven, que es lo que justamente puse abajo, si ustedes resuelven el cuadrado de binomio de x menos h, algo que se tienen que acordar muy bien es que resta lo que ustedes tienen dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a hacer los ejercicios, si ustedes tuvieran un más, x más h y más k, y a ustedes se les pregunta cuál es el centro, van a tener que colocar los números del centro con signo positivo. Mientras que si ustedes tienen el x menos y el y menos, el centro que ustedes coloquen con los valores de h y con los valores de k van a tener signo positivo. Eso tienen que acordarse porque después ustedes resuelven y se les pregunta cuáles son las coordenadas del centro, y a veces hicieron bien todo el procedimiento, pero a la hora de colocar las coordenadas del centro colocan más los signos. Entonces, si colocan mal los signos, el dibujo va a estar mal, porque ustedes van a desarrollar el dibujo en base a los datos que obtienen. A partir de, justamente, de este cuadro de binomio, de los dos cuadros de binomio que hacen a la ecuación ordinaria, si ustedes esto lo desarrollan, es decir, el cuadro del primero, más el doble producto del primero por el segundo, en ambos casos, más el cuadrado del segundo, y justamente el término de r al cuadrado lo pasé para el otro lado con signo negativo, podemos decir que de este desarrollo ustedes llegan a la ecuación general, donde x al cuadrado y el cuadrado lo obtienen directamente por el cuadrado del primero, pero después vamos a decir que el término d, que es el de x, va a ser igual a menos 2h, va a ser igual a menos 2k, entonces acá vamos a tener d de x e y, y después vamos a tener que f, el término independiente, va a ser igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado.
Esto es netamente teórico. A la hora de que ustedes hacen el desarrollo, van a ver que van a llegar directamente ustedes a la ecuación general, en donde ustedes desarrollan cada cuadro de binomio, y al desarrollar cada cuadro del binomio y pasando justamente el término del radio para el otro lado, porque recuerden que la ecuación general es igual a 0, de esta forma ustedes llegan de la ecuación ordinaria a la ecuación general. Entonces vamos a ver cómo hacer para llegar de la ecuación general a la ecuación ordinaria. Es lo mismo que cuando veníamos tratando de recta, que decíamos que podíamos ir trabajando con las diferentes ecuaciones de la recta, y cada vez que nosotros trabajábamos llegábamos a otra ecuación distinta, y a partir de eso ustedes, pero siempre se trataba de la misma recta. Acá es lo mismo, son diferentes expresiones, pero se trata de la misma circunferencia. El tema de las letras es netamente teórico, por eso les digo, si ustedes, después esto vamos a ver, cuando hagamos el ejercicio, lo que yo quiero explicarles es por qué el dx, por qué el 2hx y el menos 2ki no está más en esta ecuación y pasa a llamarse d dx, porque el término d va a ser igual a menos 2h y el término e va a ser igual a menos 2k. Si ustedes directamente, supónganse, se acuerdan de esta relación, es decir, el término d es igual a menos 2h, y ustedes tienen los valores de esta ecuación, directamente pueden calcular la ecuación general recordando estas igualdades. Por eso es que se las pongo, porque si ustedes después quieren escribir de esta ecuación ordinaria o quieren ver si está bien lo que han hecho, entonces que se acuerdan, el término d es igual a menos 2h. Supongamos que ustedes se dan cuenta que h es igual a 3, bueno, menos 2 por 3 me tiene que dar menos 6x. Verifican si está bien. El EI, ¿se acuerdan que es menos 2K? Y K en este caso, supónganse, valía 4. Bueno, menos 2 por 4 me tiene que dar menos 8i. Y el término independiente era h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Teniendo estos valores, pueden después también calcular el término independiente y chequear que el ejercicio que ustedes hayan hecho está bien. Son igualdades. Son igualdades en las que ustedes después pueden ver. Esta es la parte más importante, que para identificar que se trata de una circunferencia, porque hasta ahora estamos hablando siempre de letras, x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f. Pero ¿cómo me doy cuenta yo, cuando me den una ecuación con números, es decir, cada variable tenga su coeficiente, que estoy tratando de una circunferencia? A y C, es decir, los dos términos que están al cuadrado, los dos términos cuadráticos, tienen que ser del mismo coeficiente, es decir, 2x al cuadrado, 2y al cuadrado. 1x al cuadrado, 1y al cuadrado. Es decir, el número que acompaña a la variable tiene que ser el mismo, y a la vez también tienen que tener el mismo signo. Es decir, que A tiene que ser igual a C, y a la vez también tienen que compartir el mismo signo. Porque después vamos a ver que si son diferentes es otra cónica, si el signo cambia es otra cónica. Entonces lo importante es que sepan que para que sea una circunferencia, los valores que estén acompañados del x al cuadrado y el valor que esté acompañado del y al cuadrado tienen que ser el mismo número y el mismo signo. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros tenemos dada la siguiente ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 2y menos 5. O sea, ya vamos a pasar a ver la ecuación de la circunferencia con sus coeficientes y sus signos. Ya no son más letras, sino que son los valores. Queremos determinar el centro de esta y el radio de la circunferencia. Si bien acá yo ya les estoy diciendo que es una circunferencia, si no se les dijera, ustedes ven que el x al cuadrado, el valor es 1 positivo, y el y al cuadrado también es 1 positivo, por lo tanto son a es igual a c y es igual del mismo signo, por lo tanto se trata de una circunferencia. Recuerdan que cuando nosotros vimos antes, que lo voy a volver, para yo poder saber el centro y el radio, tengo que llegar a la ecuación ordinaria. ¿Por qué? Porque a partir de la ecuación ordinaria yo puedo calcular cuál es el valor de h y cuál es el valor de k, que es lo que me da a mí el centro, y puedo calcular del otro lado del igual el radio al cuadrado, ¿no? Acá lo que ustedes tendrían, ¿a qué te referís con Mauricio y cuál sería B?
Ustedes acá tienen, este sería el término de A. Acuérdense que el BXY no los vamos a usar, que es lo que expliqué antes, porque el BXY ustedes lo tienen como giros, y nosotros estamos viendo todas cónicas que están estables. No vemos un video. Ustedes tienen solamente el término A, el término C, y después tienen DX, EY y F. El BXY no lo vemos. Por eso que yo al principio les puse que de la ecuación general vemos esta. A partir de esta ecuación, yo tengo que llegar de la ecuación general a la ecuación ordinaria. Entonces, lo que hacemos es, primero que nada, vamos a tener que relacionar los términos que tengan iguales incógnitas. Acuérdense que esta ecuación tiene dos incógnitas distintas, la incógnita X y la incógnita Y. Lo que vamos a hacer es, a partir de la forma general de la ecuación de la circunferencia, vamos a hacer lo que se denomina completar cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a una expresión de cuadrado de binomio. Entonces necesitamos completar, ¿por qué? Porque tenemos el término x al cuadrado, el término menos 4x, pero nos falta el término independiente en x. Y en y nos pasa lo mismo. Tenemos y al cuadrado, tenemos 2y, pero me falta el término independiente. Y bueno, después tenemos a x como para y. Vamos a tener x al cuadrado menos 4x, porque acá lo tenemos, y este menos 4, este más 4, surge de ¿qué? De que el término del medio, que es lo que tienen acá escrito a la derecha, este menos 4x, lo que se hace es todo el cuadrado, lo resolvemos, menos 4 sobre 2 me da menos 2, menos 2 al cuadrado me da 4. Conexión de internet, no lo vuelvo a repetir. Bueno, lo volvemos a repetir. Completar cuadrados. Cortando. ¿Se escucha bien o no? Bueno, no, es el mismo computador que he usado siempre, así que me parece extraño, pero bueno, veamos. Bueno, aprovechemos que se escucha. ¿Cómo se completa cuadrados? Volvemos a repetirlo. Ustedes tienen que tomar el término que se encuentra en el medio, que es el que, ¿se acuerdan que un polinomio ustedes ordenan de grado 2 a grado 1, que está elevada, o sea, que no está elevada al cuadrado, sino que en este caso está elevado a la 1? Este menos 4 lo divido por 2 y el resultado de esa división lo elevo al cuadrado. Lo mismo hago con el 2y, porque verán que tenemos y al cuadrado y tenemos más 2y. Este 2 lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. Sí, siempre se divide por 2 porque ustedes se acuerdan que cuando ustedes hacen el cuadrado de un binomio, el cuadrado de un binomio es el primer elemento al cuadrado más el doble, pero ahora lo que estaría haciendo es la operación inversa. ¿Cuál sería la operación inversa de un doble producto? Sería dividirlo por 2. Por eso es que ese valor se divide por 2. Porque yo lo que estoy haciendo ahora, en vez de estar desarrollando un cuadrado de binomio, quiero llegar a un cuadrado de binomio. Entonces tengo que hacer las operaciones contrarias. El cuadrado del primero ya lo tengo,
El doble producto del primero por el segundo ya lo tengo, como 4x, pero me falta el término independiente. Entonces tengo que hacer las operaciones contrarias. ¿Cuál es la operación contraria del doble producto? Dividirlo por 2. Es por eso que tanto el menos 4 dividido por 2 y lo elevo al cuadrado, y el 2i también, el 2 dividido por 2 y lo elevo al cuadrado. Siempre esta división por 2 y elevado al cuadrado se le hace el coeficiente que se encuentra acompañado de la variable que se encuentra elevada a la 1. En este caso, a la menos 4x, verán que el signo, yo lo llevo al signo. No se olviden, no pongan solamente el 4x. Llevo el menos 4 y acá como es más 2i, solamente queda como positivo. No se olviden de respetar los signos a la hora de elevar, de completar cuadrados. Y como yo acá he agregado el más 4 y el más 1, que no estaban en la ecuación original, todo lo que yo haga, porque al tratarse de una ecuación y al tratarse de una igualdad, tengo que, todo lo que hago de un lado del igual, lo agrego del otro, para que se mantenga esa igualdad de la ecuación. Entonces, primero que nada, este menos 5 lo pasé para el otro lado, positivo. ¿Para qué? Porque tengo que llegar de este otro lado, me tiene que dar algún número que a mí me va a decir que es el r al cuadrado. Entonces, 1, porque fueron justamente lo que agregué del otro lado para completar los cuadrados. ¿Se entiende hasta ahora? Esto cuando ustedes se pongan a hacer los ejercicios van a ver que es fácil, no es algo tan complicado, pero se tienen que acordar de lo que se hace de un lado, se hace del otro. Se divide el término dividido 2 y se lo eleva al cuadrado. Y si yo agrego este 4 acá, lo tengo que agregar del otro lado. Que esas son a veces las cosas que se pueden llegar a olvidar. Una vez que yo complete, justamente, porque me va a quedar x al cuadrado menos 4x más 4, y del otro lado y al cuadrado más 2y más 1, ¿qué es lo que yo escribo como cuadrado de binomio? Tengo que sacarle la raíz cuadrada al x al cuadrado y al término independiente, y colocar el signo del medio. Es decir, si yo le saco la raíz cuadrada del x al cuadrado, me queda x. Y si le saco la raíz cuadrada del término independiente, me queda 2. Y el signo que coloco en la mitad es el signo del elemento del medio. Es decir, que para poder escribir el primer cuadrado de binomio, interacciono con los 4 elementos, con los 3 elementos del cuadrado de binomio. Con el primero, para sacarle la raíz cuadrada, me queda x. El tercero le hace en cuenta si está bien, es después volver a resolver esto. Si yo hago el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, me va a quedar 2 por menos 2 por x, es decir, me queda menos 4x. Más el cuadrado del segundo, menos 2 al cuadrado, me da más 4. Se supone que esta expresión me tiene que dar lo mismo que lo que tenía antes. Si ustedes resuelven este cuadrado del binomio y no les da lo mismo que tenían antes, hay algo que están poniendo mal. Lo mismo hacemos con la segunda expresión. El cuadrado del primero, le saco la raíz cuadrada, me queda ahí. El cuadrado, este 1, si yo le saco la raíz cuadrada 1, me queda 1. Y coloco el signo del elemento del medio, más. Entonces yo hago el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, me queda 2i, más el cuadrado del segundo, me va a quedar 1. Recuerden que esta expresión está elevada al cuadrado y que hay un signo menos, un signo más entre ambos cuadrados de binomio. Y resolviendo del otro lado de la igualdad me va a dar un número. ¿Cómo sé yo ahora cuál es el centro y cuál es el radio? Recordemos que esto era x menos h y menos k. Entonces h va a ser 2 y k va a pasar a ser menos 1, porque recuerden que esto era i menos k. Si yo acá tengo un más, es porque tuve que hacer menos por menos. Entonces este valor 1 venía como signo negativo. Por eso es que acá
ahora podemos determinar que el centro va a ser igual a 2, punto y coma menos 1, que es este h y este k que calculé de la ecuación ordinaria. Les pida el radio que el radio al cuadrado. En la expresión ordinaria, ustedes acá lo tienen como radio al cuadrado. Es decir, que si a ustedes se les pregunta cuánto vale el radio, debe r al cuadrado es igual a 10, entonces r va a ser igual a raíz de 10. Tengan en cuenta que, bueno, cuando les dé estas raíces que no son exactas, las pueden dejar exactas, o sea, como están. Raíz de 3, raíz de 8. Lo que sí, a la hora de graficar, deberán en la calculadora más o menos ver cuánto vale eso, para que el gráfico sea coherente al tamaño del radio. Con el centro y con el radio pueden justamente graficar. Sí, la verdad, chicos, no sé qué pasando, he dado clase siempre, igualmente esto yo lo voy a subir. Bien, acá tienen otro ejercicio exactamente igual, en donde les pide que, dada la siguiente curva, calcular los datos notables para después poder graficar. Yo acá lo que le puse de qué curva se trata, de una circunferencia. ¿Por qué es una circunferencia? Porque A y C tienen coeficiente 1 y el mismo signo. Y lo que pasa es lo mismo que vimos recién, o sea, no hay ningún otro procedimiento. Agrupamos variables semejantes, que significa agrupamos lo que es x con x y lo que es y con y. Acá lo tienen más, lo tienen más completo en el sentido de que, ¿cómo completamos cuadrados? Tomamos el valor del término del medio, que es menos 6, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. En el segundo caso hacemos lo mismo. El menos 2i, el menos 2, o sea, lo llevo con su signo. Si bien ustedes después van a ver que siempre cualquier número negativo que se eleva al cuadrado siempre da un número positivo, pero está bueno que lo coloquen con el signo para después darse cuenta también con qué signo queda la expresión del cuadrado de binomio cuando lo colocan reducido. Completamos cuadrados de un lado y del otro. El 6, que ya lo tenía en la ecuación, lo paso para el otro lado con signo negativo. Y todo lo que agregué de un lado lo tengo que agregar del otro lado. Es decir, me queda menos 6 sobre 2 al cuadrado más menos 2 sobre 2 al cuadrado. Acá lo que yo hice es resolver, menos 6 sobre 2 al cuadrado me da menos 3 al cuadrado, que después, bueno, lo voy a... ¿Qué pasa? Yo al colocar ya directamente de esta forma, no me hace falta a mí sacar la raíz cuadrada cuando quiero expresar el x menos 3 todo el cuadrado. Ustedes lo hacen de la forma que ustedes más quieran. Si ustedes acá quieren poner un 9, está bien. Al igual que acá, menos 2 dividido 2 me da menos 1, menos 1 al cuadrado me va a dar 1. Y resuelvo del otro lado también, donde me queda menos 6 más 9 más 1. ¿Para qué hago esto? Para poder expresarlo como una ecuación ordinaria. Entonces, al primer elemento le saco la raíz cuadrada, me queda x. Al segundo elemento, en este caso, me va a quedar 3 y coloco el signo del medio, que es menos. X menos 3, todo al cuadrado. En el segundo caso, hago exactamente lo mismo, que verán que comparten signos también. Como yo lo escribí con el signo que correspondía, este menos 3 directamente lo podría escribir sin ver el signo del medio, y este menos 1 lo podría escribir sin ver el signo del medio, porque cuando lo escribí respeté los signos. En caso de que ustedes no lo quieren hacer así, ven el signo del término que está en el medio y es el que colocan justamente para el cuadrado de binomio. Recordar siempre que esto es una suma de cuadrados y que el valor que se les da del otro lado del igual está elevado al cuadrado. Entonces, a partir de esto, que acá tendrían la ecuación ordinaria, el valor de h va a ser 3 y el valor de k va a ser 1. Y el valor de r al cuadrado va a ser 4. Por lo tanto, el radio va a ser 2, que es lo que yo les escribí acá.
El centro va a ser HK, que va a ser 3 y 1, y el radio va a ser la raíz cuadrada de 4, que va a ser 2. Recordemos que el radio en la ecuación ordinaria está elevado al cuadrado, por lo tanto, deben sacarle la raíz cuadrada para ver cuánto vale el radio. ¿Por qué? Porque ustedes para graficar no usan el R al cuadrado, usan el R solo, por eso es que esto es importante, para que después cuando grafiquen, no grafiquen con 4, sino que grafiquen con 2. Acá tienen un ejercicio que es exactamente igual que el anterior. A y C son igual signo. Ahí esto se copió 2 veces. Bueno, ya lo voy a arreglar. Son iguales de igual signo, entonces una circunferencia. ¿Cómo completan cuadrados? ¿Cómo agregan lo de un lado al otro? ¿Cómo expresan estos trinomios, estos cuadrados de binomio? O sea, como un cuadrado de binomio sí. ¿Con qué signo? Y a partir de esto, ¿cuánto les va a dar h? ¿Cuánto les va a dar k? ¿Y cuánto les va a dar r al cuadrado y r? Acá tienen los datos notables de la circunferencia, cuáles serían el centro y el radio. Es decir, que cuando a ustedes se les pide, dada la siguiente curva, identificar qué curva se trata y, por favor, obtenga sus datos notables y grafique, van a tener que obtener el centro y el radio, porque ya con el centro y con el radio ustedes ya pueden graficar una circunferencia. Sea centrar en el origen de coordenadas si el centro les da 0, 0, o que esté desplazada. A igual a C significa que el valor de X al cuadrado y el valor de Y al cuadrado son iguales. Acá el X al cuadrado tenés, así que por favor chicos vuelvan a conectar. Pero acá el X al cuadrado tenés un 1, y acá un Y al cuadrado tenés un 1. Eso significa A y C. El valor que acompaña la X al cuadrado y el valor que acompaña el Y al cuadrado son iguales. Son los mismos coeficientes. Y de igual signo. Ambos son positivos. ¿Se entiende, Máximo? A lo que quiero llegar. Bien. Ya se va a desconectar esto, así que seguimos después con el ejemplo número 4, una vez que se corte. Bien. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo calcular el centro, cómo calcular el radio desde una ecuación general a una ecuación, o sea, cómo pasar de una ecuación general a una ecuación ordinaria.
¿Cómo lo hacemos? Completando cuadrados. Eso lo van a tener que practicar ustedes para acordarse los signos, para acordarse que lo que se hace de un lado se hace del otro, que el valor se divide por 2 y después se eleva al cuadrado, y cómo después identificar cuál es el signo de H y cuál es el signo de K. Lo que ahora vamos a hacer es, por ejemplo, en este caso, dadas las coordenadas del centro, o sea, yo les estoy dando las coordenadas del centro, menos 3 y 6, y tengo el radio, dar las ecuaciones ordinarias y general de la circunferencia. Es simple el ejercicio, pero es para que ustedes sepan qué signos tienen que colocar. El centro es menos 3 y 6, por lo tanto menos 3 es H y 6 es K, y el radio acá se encuentra sin elevado al cuadrado, por lo tanto radio igual a 3. Si quisiéramos hacer justamente la ecuación ordinaria, nos quedaría x más 3. ¿Por qué más 3? Porque es x menos h, entonces nos quedaría x menos 3, menos por menos más, y menos k es igual a 6, entonces nos quedaría y menos 6. Y del otro lado del igual, el radio está al cuadrado, por lo tanto 3 al cuadrado, 9. Para poder de la ecuación ordinaria pasar a la ecuación general, deberán justamente resolver el cuadrado del binomio, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acá tienen el cuadrado del binomio por si no se los acuerdan. Respetar los signos de cada coeficiente para que nos dé bien, o sea, el cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, aquí el cuadrado más 6x más 9. Y en el segundo caso, y el cuadrado, el doble producto del primero por menos 6, para que nos dé menos 12y, si nos olvidamos de los signos nos va a dar positivo y está mal, más el cuadrado del segundo, que en ese caso nos da positivo porque menos por menos es más. Reacomodamos, recuerden que la ecuación general está primero los dos elementos que se encuentran elevados al cuadrado. ¿Por qué? Porque se ordenan por grado. Ustedes acá tienen una incógnita en grado 2 y otra incógnita en grado 2. Después vienen los términos lineales, en donde las incógnitas están en grado 1, y por último van a tener el término independiente. Se reordenan los valores que a ustedes les da, x al cuadrado más y al cuadrado más 6x menos 12y más 36. Y de esta forma obtienen las ecuaciones ordinarias y las ecuaciones generales de una circunferencia. Acá tenemos ay, no sé por qué, pero no, estaba muteada, chicos, perdón. Lo que me estaban preguntando recién de los ejercicios, yo intento darles ejercicios desde lo más básico, que es lo que estamos viendo ahora, e ir aumentando la dificultad de a poco. Vamos a ver cómo calcular los elementos de una circunferencia, ahora vamos a empezar a ver cómo calcular el radio de otra forma. Vamos a ver también circunferencias con rectas tangentes y vamos a ver también el ejercicio de circunferencias concéntricas. Van a ver que en su Drive hay muchos ejercicios, algunos están muy repetidos, pero a veces viendo estos modelos después se dan cuenta cómo resolverlos. Si bien yo voy a subir ejercicios resueltos para que tengan y vean de su mismo Drive, de donde tienen el apunte. Si surge alguna duda o algún ejercicio que no lo sepan hacer, preguntan en el grupo y lo vemos. Acá lo que les pide es, que no puedo ver bien por esto negro que tengo acá arriba, ¿cómo hago para correrlo? No sé, pero bueno. Dar la ecuación debe ser ordinaria y general de la circunferencia de centro 2 menos 3 y que pasa por el origen del sistema de coordenadas. Yo tengo una circunferencia de centro 2 menos 3
Y sé que uno de esos puntos que están X distantes al centro dan al origen del sistema de coordenadas. Con los datos que yo tengo del enunciado, puedo escribir esta ecuación ordinaria, pero me está faltando el valor del radio. No sé cuánto vale porque el enunciado no me está diciendo. Es decir, puedo escribir x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado, porque tengo el h y el k, que es del centro, pero no tengo cuánto vale el radio. ¿Qué pasa? La circunferencia pasa por el origen del sistema de coordenadas. Es decir, que pasa por el punto 0, 0. En algún punto de la circunferencia pasa por el punto 0, 0. Es decir, que este punto 0, 0 pertenece a la circunferencia. Por lo tanto, yo puedo calcular qué distancia hay del centro a este punto. Y si yo calculo la distancia del centro a este punto, voy a calcular el radio, porque acuérdense que este radio tiene la misma distancia del centro a todos los puntos que pertenezcan a la circunferencia. Y tengo uno, tengo el punto 0, 0. ¿Cómo calculo la distancia del centro al punto? Que es lo que tienen acá, esta formulita, que si ustedes lo dibujaran como Pitágoras, que es lo que vimos antes, les tendría que dar exactamente lo mismo. Se hacen los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual al radio. Entonces lo que se hace acá es justamente el x del punto menos el x del centro para justamente calcular uno de los catetos, más y del punto menos y del centro, ese sería el otro cateto. Ambos catetos al cuadrado, si yo a esto le saco la raíz cuadrada, ¿para qué? Para que me dé el radio y no me dé el radio al cuadrado. Calculando la raíz cuadrada y reemplazando el x del punto y el y del punto por 0, 0, porque sé que pasa por el origen de coordenadas. Y el x del centro y el y del centro, porque tengo acá el 2 y el menos 3, nos estaría dando que el radio es igual a la raíz de 13. Es decir que radio al cuadrado es igual a 13 y el radio solo es raíz de 13. Otra forma de resolverlo, que es más fácil, es justamente en esta ecuación ordinaria reemplazar el h y el k, que es lo que hice antes, el 2 y el menos 3, y el x y el y, reemplazarlo también por el punto, porque este punto que pertenece a la circunferencia es 0 en x y 0 en y. Este x y este y de la ecuación ordinaria son puntos que pertenecen a la circunferencia. Entonces yo lo que haría es justamente hacer 0 menos 2, que si se dan cuenta es lo mismo que colocamos acá. Y acá el 0 menos menos 3 es lo mismo que colocamos en el segundo término para calcular la distancia. Entonces lo que hacemos es resolver 0 menos 2 al cuadrado me va a dar 4 y 0 menos menos 3, o sea, más 3 me va a dar 9 y estaríamos llegando exactamente al mismo resultado, que el r al cuadrado va a ser igual a 13. Y en el caso que quiera saber cuánto vale r solo, nos va a dar igual a raíz de 13. Entonces lo que yo hago es justamente ahora, como ya tengo la ecuación y tengo el radio, puedo escribir el x menos 2 al cuadrado y más 3 al cuadrado igualado a, en este caso, a 13. Y para poder llegar a la ecuación general, volvemos a hacer lo que hacíamos antes. En este caso es hacer el cuadrado de binomio del primer caso y hacer el cuadrado del binomio del segundo caso. Y después ordenar, pasar el término independiente primero para el otro lado, porque recuerden que la ecuación general es igual a 0, y después ordenar el x al cuadrado, el y al cuadrado después, es decir, el término a, el término c, y menos 4x más ci, y sumar todos los términos independientes, que en este caso nos da 0, porque 4 más 9 me da 13, menos 13, 0. Y quedamos, o sea, acá estaríamos justamente obteniendo la ecuación general de la circunferencia a partir de un centro y un punto. ¿Se acuerdan que antes habíamos hecho el centro y el radio? Ahora es el centro y un punto, calculamos el radio y a partir de eso podemos continuar.
¿Se entiende hasta acá todo? ¿O hay alguna duda que no se entienda? Volvemos para atrás, no hay problema. Perfecto. Cualquier cosa me frena. Acá tienen otro ejercicio en donde verificar analíticamente. Sí, ya los tienen en el aula virtual a este PowerPoint. Si es que si es que lo subí, si no lo subo. Acuérdense de matricularse en el aula virtual, porque yo ya he subido, he compartido de nuevo todos los drive que yo los tenía en el grupo WhatsApp para que quede un poco más formal. Y los avisos, hoy no pude mandar nada porque no estaba acá, pero todos los avisos y todo lo que sea Zoom, claves, o si hay parcialitos, si hay trabajos prácticos, vamos a intentar utilizar el aula virtual, porque queda todo ya más asentado y es más institucional que un WhatsApp. Y el autogestión a veces funciona medio mal, entonces prefiero el aula virtual. Acá tienen otro ejercicio, verificar analíticamente si las circunferencias, acá tienen dos circunferencias, son concéntricas. ¿Qué significa que sean concéntricas? Que comparten el mismo centro. Es decir, que cuando yo trabaje con ambas circunferencias, me tienen que dar las mismas coordenadas entre... sí, acá está mal. Este es un menos. Sí, pues doble producto el primero por segundo. Sí, es menos 4. Bueno, me debo haber confundido yo en este menos. Después lo corrijo antes de subírselos. Son problemas de tipeo, pero bueno. Gracias por la observación. Volvemos a lo de el ejercicio número 6. Lo que les pide el ejercicio es que ustedes verifiquen si las circunferencias son concéntricas. Esto para que ustedes entiendan el concepto de concéntricas, porque después vamos a ver otro ejercicio que es un poco más avanzado, que también les pide una ecuación que sea concéntrica y que a la vez sea tangente a una recta. Entonces ya al entender qué es ser concéntrica, ya pueden obtener un dato que es el centro. Teniendo ustedes el centro de una circunferencia, indirectamente, si son concéntricas, van a tener el centro de la segunda circunferencia que se está pidiendo. ¿Cómo me doy cuenta? De la ecuación general trabajamos para llegar a la ecuación ordinaria. ¿Cómo se hacía eso? Completando cuadrados. O sea, pero lo que yo quiero que vean en este completar cuadrados es lo siguiente. La primera ecuación de la circunferencia a mí me dice 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 8x más 12y más 18. Cuando yo lo que hago es ordenar los términos en x y los términos en y, me va a quedar 2x al cuadrado menos 8x más 2y al cuadrado más 12y más 18. ¿Qué pasa? A mí me conviene siempre que el término que esté elevado al cuadrado, es decir, el x al cuadrado, me quede con coeficiente 1 para poder hacer, es más fácil a la hora de hacer después expresarlo como cuadrado de binomio. Y además, si se dan cuenta, el 2x al cuadrado y el 8x al cuadrado, puedo sacar factor común, que en este caso sería factor común 2. Y me quedaría 2 producto de x al cuadrado menos 4x. Y en y puedo hacer lo mismo. Puedo sacar factor común 2 y me va a quedar producto de y al cuadrado más y más 18, porque el 18 es un término independiente que lo dejamos aislado. Cuando yo completo cuadrados, que lo voy a tener que completar con el x al cuadrado menos 4x, ¿qué es lo que hago? El menos 4 lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado, que es lo que veníamos haciendo antes. Y el 6y, lo mismo. El 6 dividido 2 y lo elevo al cuadrado. Pero ¿qué pasa? No nos tenemos que olvidar que dentro de estos paréntesis, antes yo saqué un factor común, el 2 y el 2. Por lo tanto, cuando ustedes colocan, ¿se acuerdan que lo que agregábamos de un lado lo teníamos que agregar del otro? Cuando yo paso el menos 4 sobre 2 al cuadrado, lo tengo que pasar también multiplicado por 2. Por eso es que yo acá les coloco 2 por
menos 4 sobre 2 al cuadrado. Lo mismo pasa con el 6 dividido 2 al cuadrado, que también había sacado el factor común. Porque si bien estos factores comunes los saco antes, también involucran a este término independiente que yo estoy colocando en el cuadrado de binomio. Sí, si ustedes pueden, porque a veces, ¿cómo se dice? No lo pueden hacer porque hay algún valor que no... Acuérdense que ustedes si pueden todos los valores dividirlos por 2, todos los valores dividirlos por 3, lo pueden hacer, porque son ecuaciones equivalentes. Sí, lo pueden hacer. Les debería dar el mismo resultado. Pero lo que les quiero decir, porque a veces, ¿qué pasa? Acá sacan factor común 2, pero acá sacan factor común 3, por ejemplo. Supongamos que acá yo hubiese tenido 3i más 12i. Entonces acá sacan factor común 2 y acá 3. Cuando pasan para el otro lado, se olvidan de multiplicar ese valor por 2 y por 3. Y da una ecuación totalmente distinta y está mal. Entonces, si lo pueden dividir por todo, sí lo hacen, porque de hecho, ¿se acuerdan también cuando sacábamos la normal o sacábamos otro elemento y podíamos, o vectores, dividíamos todo el vector por el mismo número y nos daba un vector que era equivalente? En este caso pasa lo mismo. Pero a lo que quiero llegar es que no se olviden que cuando lo hacen del otro lado, también pasar ese valor, porque esos factores comunes también involucran al término independiente. Entonces, a la hora de hacer, después, obviamente que después, cuando ustedes, porque ¿qué pasa? El alumno que después me preguntó si podían dividir todo por 2, es lo mismo que yo acá divida por 2 y acá divide por 2. El centro me va a dar exactamente el mismo. Lo podrían haber dividido antes o dividirlo en esta instancia, porque podemos justamente dividir por 2, se cancela, y divido por 2 también del otro lado del igual. Acuérdense que lo que se hace de un lado se hace del otro. De esta forma, ustedes lo que hacen justamente es, acá, bueno, menos 4 dividido 2 le va a dar menos 2, menos 2, 4, 4 raíz cuadrada de 4 me da 2. ¿Qué signo pongo? El del medio. Y acá hago exactamente lo mismo, 6 menos 2 me va a dar 3, 3 al cuadrado 9, la raíz de 9, 3. ¿Y qué signo pongo? El del medio, más. Hago también todas las operaciones del otro lado, por lo tanto el centro, en este caso, me va a dar 2, punto y coma, menos 3. El primer valor positivo, el segundo valor es negativo. Para saber si son concéntricas, hago exactamente lo mismo en la segunda ecuación. Ven que acá se puede sacar factor común 3. Por lo tanto, que no sé por qué acá puse un 2. Esto es un error mío de tipeo. Bueno, chicos, son errores. Pero acá sería también poner el 3. Todo lo que se hace de un lado se hace del otro. Estos errores ya después los corrijo antes de subirle los PowerPoint al aula virtual. Pero en el momento uno no se da cuenta. Se da cuenta después. Pero a lo que quiero llegar es lo que agregan de este lado, como sacaron el factor común, lo tienen que agregar del otro lado, al igual que en los términos de i, y verán que en este caso nos da exactamente lo mismo, el centro, 2 y menos 3, por lo tanto, como son centros iguales, podemos concluir que son circunferencias concéntricas. A eso se le llama circunferencias concéntricas, que comparten las mismas coordenadas en X y en Y, o en este caso H y K, de valores. Y este es el ejercicio que les decía, que creo que es el último, sí, es el último que vamos a ver, en donde la ecuación de una circunferencia es esta. Hallar la ecuación de la circunferencia concéntrica a esta circunferencia dada, y a la vez que es tangente a una recta. Es decir, yo tengo una circunferencia, tengo que encontrar otra que sea concéntrica a esta circunferencia dada y que a la vez pase una recta tangente por esta circunferencia que yo tengo que calcular. Vamos a ir viéndola por partes. Primer parte.
Si yo tengo que encontrar una circunferencia que sea concéntrica a 4x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 16x más 20y más 25, van a tener que compartir el centro. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es querer calcular cuál es el centro de esta circunferencia que me da el enunciado. Tengo una ecuación general, tengo que llegar a una ecuación ordinaria. Completamos cuadrados para sacar el centro, que es lo que tengo acá. Yo acá lo hice un poco más rápido, pero ven, por ejemplo, acá es lo que me preguntaba antes el compañero, si podía yo dividir directamente todo por 4. Entonces, ¿qué hago? Divido x por 4 y divido las y por 4, es como que yo hubiese dividido todo por 4, y me da una ecuación, o sea, me queda como algo más simple, números más chicos, x al cuadrado menos 4x más y al cuadrado más 5y. Esto es igual a menos 25 cuartos. Lo que hago de un lado, hago del otro. Completo cuadrados, menos 4 dividido 2, todo el cuadrado, y 5 dividido 2 al cuadrado. Lo que también lo completo del otro lado. Acá pongo el 4 y acá pongo el 25 cuartos, que se me va a cancelar con el 25 cuartos que tenía antes escrito. Por lo tanto, me va a quedar x menos 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2, y pongo el signo del medio. Y acá me va a quedar 5 medios, porque esto no lo resolví, con signo positivo, porque el signo del medio tiene signo positivo, igualado a 4. Por lo tanto, el centro de esta circunferencia es 2 menos 5 medios. Como la circunferencia pedida es concéntrica a la circunferencia dada, van a compartir el mismo centro. Entonces ya estoy teniendo un dato de la circunferencia que a mí me está pidiendo, el centro. ¿Qué me falta? Me va a faltar el radio. Necesito calcular cuánto vale el radio. Nosotros tenemos, esta es la circunferencia que a mí me están pidiendo. El centro lo calculé. Y tengo una recta que es tangente. La recta tangente significa que corta en un punto. Este punto que corta la circunferencia y la recta va a tener una distancia al radio. No sé esa distancia, solamente sé el punto, o sea, tengo el punto del centro y tengo que calcular ahora el radio, este radio, es perpendicular a la recta tangente. Justamente es una de las características de la circunferencia, que si una recta tangente pasa por un solo punto, el radio va a terminar siendo perpendicular a esta recta tangente. La recta tangente, o sea, el valor, la ecuación de esta recta me la da el enunciado. Es 5x menos 12y menos 1. Y este radio, como yo dije que va a ser perpendicular, yo puedo calcular a partir de la recta tangente cuál es su pendiente. Si yo llego a la ecuación explícita de la ecuación de la recta, que era y igual a mx más b, y trabajo con esta recta tangente, que es lo que tengo acá, menos 12y, y después divido todo, me va a dar que la pendiente de justamente de esta recta tangente es 5 sobre 12x. Por lo tanto, la pendiente de este radio, que es perpendicular a esta recta, tiene que ser lo inverso. ¿Se acuerdan que se daba vuelta? O sea, dos rectas que eran perpendiculares tenían y pendientes que eran inversas y de signo contrario. Es decir, que la pendiente de este radio tiene que ser menos 12 quintos. Entonces, voy a tener la pendiente del radio y voy a tener un punto. ¿Cuál es el punto? El centro. El centro pertenece al radio y tengo justamente también la pendiente. Con un punto y con una pendiente yo puedo calcular la ecuación del radio. Teniendo el centro y teniendo la pendiente del radio, podemos sacar la ecuación de la recta que representa el radio. ¿Se acuerda la ecuación de justamente de punto y pendiente? Y menos I1 es igual a M por X menos X1, en donde X1 e I1 era un punto que pertenecía a la recta, que en este caso va a ser el centro, y M la calculamos recién, que es menos 12 quintos. Trabajando, haciendo distributiva y
ordenando, lo que yo hice después es dividir todo por 10, para que x me quedara un número entero y un número positivo, me da la ecuación de la recta que representa al radio. Es decir, que voy a tener el centro, tengo justamente la ecuación de la recta del radio, tengo la ecuación de la recta que justamente es la recta tangente a la circunferencia, por lo que a mí me falta es justamente calcular este punto de corte entre el radio y la tangente. ¿Por qué? Porque este punto de corte va a pertenecer a la circunferencia. Entonces, con el centro y con el punto, puedo calcular la distancia. Y al calcular la distancia, estoy calculando el radio. Por eso es que acá lo que yo hago es buscar el punto de corte entre la recta tangente y la recta del radio. Ustedes esto, o sea, no lo tienen bien desarrollado, pero sería como si ustedes hicieran un Gauss-Jordan, o pueden simplemente de una ecuación despejar x y suplantarla en la segunda ecuación, o sea, método de sustitución e igualación. El método que ustedes quieran es calcular el punto de intersección entre dos rectas, que eso lo hemos visto. Por lo tanto, yo al calcular el punto de intersección entre estas dos rectas, lo que yo hago es, como estos puntos pertenecen a la circunferencia, lo que hago es, en la ecuación ordinaria que yo tenía, que ya tenía el centro, porque sabíamos que era concéntrica, pero lo que me faltaba era calcular el radio, reemplazar el 11 sobre 13 como x, porque es un punto que pertenece, y el 7 sobre 26 en y, porque es un punto que pertenece, y resolviendo me va a dar el radio al cuadrado. Que si yo resuelvo, me da que el radio al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, puedo llegar a la ecuación de la circunferencia que sea concéntrica a la otra circunferencia porque comparten el centro, y a la vez que pase justamente, o sea, este radio haga justamente que pase una recta tangente a esta circunferencia. Dentro de todos estos ejercicios, como el último, son como los más completos. Si bien son un poco más difíciles, sí, también pueden calcular con sí, de la distancia un punto, una recta, sí, también. Esa es la otra opción, está bien lo que me dice Francisco. No hay una receta como que yo les diga, quiero que me coloquen esta fórmula. No, ustedes, con todo lo que hemos visto de recta, de plano y cuando vayamos viendo el resto de las cónicas, hay formas de ingeniárselas según lo que ustedes se acuerden en el momento. No necesariamente tiene que ser un procedimiento siempre. Sí, ahí se los vuelvo a poner se me salió. Creo que era este. Igualmente esto yo ahora se lo subo, así que van a tener todo, el procedimiento, todo. Voy a intentar subir más ejercicios. Lo que sí quiero es que por lo menos la primera parte se pongan a hacer ustedes ejercicios. Con la fórmula de la distancia nos daría el valor del radio, claro. Les va a dar justamente, porque les da un módulo, les da sí, justamente una distancia. Bien. Pero para poder calcular esa distancia del centro, van a tener que calcular por lo menos el punto de corte o sea, cuál es el valor que corta con la recta tangente, porque necesitan dos datos. Ahí ustedes van a tener el valor del centro y tienen que calcular otro valor más para calcular justamente esa distancia. Y ese valor es el punto de corte con la circunferencia, de la recta tangente con la circunferencia, porque ese valor que corta pertenece tanto a la recta como a la circunferencia. Entonces, con ese valor calculan la distancia. Sí, se puede. Bien,
hay algo que no se haya entendido. Verán que, o sea, circunferencia dentro de todo no es tan compleja porque a la hora de visualizar una circunferencia es mucho más fácil que, por ejemplo, una hipérbole o una parábola. Después vamos a ir viendo las diferencias que tiene cada una. Pero bueno, estaría bueno que se pongan a hacer ejercicios. Yo ahora ya les voy a pasar, como les he pasado la mayoría de las veces, ejercicios como modelos o ejercicios que estaría bueno que ustedes tengan hechos en su cuaderno como para después tener para los parciales. Si no hay ninguna duda, hasta ahí sería la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta. La parte de recta por lo menos sí. Si quieren repasar un poco las fórmulas de recta en cuanto a el punto pendiente, la distancia entre dos rectas, que la mayoría, o la distancia entre dos puntos, que eso sí lo vimos acá, la distancia de dos puntos, teniendo un punto que pertenece a la circunferencia y un centro. Si sacan eso, sacan el radio. Estaría bueno si pueden repasar la unidad 6. Si bien pueden ir haciendo ejercicios y ir viendo si hay algo que no se entiende, se vuelven como la unidad anterior y lo chequean. Tampoco les voy a pedir que vean toda la unidad 6, pero como ha pasado tanto tiempo, desde que terminamos, hay cosas que es normal que se olviden. Bueno, chicos, yo corrijo algunas cosas que están mal hechas, o sea, que me di cuenta que están mal escritas y les subo este PowerPoint al aula virtual. Cualquier consulta que tengan, me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp o por el mail, que también creo que lo tienen. Así que los dejo libres, chicos. Vamos a intentar seguir con este horario para que respetemos el horario que ustedes tienen y no haya problema con aquellos que tengan que cursar otra materia que es normal que pase. Así que bueno. Cualquier cosa me consultan. Chicos, acuérdense que no, mañana no hay clase teórica, porque hoy vimos todo, la primera parte es teórica y la segunda parte fue práctica. Es poquito lo teórico de las de cónicas.